Ahora nos vamos a tomar contacto con lo que es Coronda. Allí está AMSA, Fe Departamental San Jerónimo. Vamos a dialogar con la docente María José Alonso, a quien estamos saludando. Hola José, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias desde ya por la recepción, nuevamente cada vez que tomamos contacto contigo para abordar temas que hacen a la docencia santafesina. Bueno, ¿cómo ha seguido de ese momento a lo que fue el inicio, cierto, con esa cuestión de paritarias cerrada, con ese establecimiento por parte del gobierno provincial, de esa fijación, cierto, por decreto? Se ha comenzado, han pasado las primeras semanas y bueno, obviamente me imagino que todavía se siguen en la continua lucha, ¿no? Sí, bueno, tal como nosotros lo habíamos determinado en lo que fue nuestra asamblea provincial, la resolución de la asamblea planteaba el rechazo de la propuesta paritaria, que después el gobierno abonó por decreto, y que tenemos que decir que la verdad es que cuando percibimos la propuesta paritaria pudimos determinar que verdaderamente teníamos razón en haberla rechazado, que era una propuesta mentirosa, que era una propuesta que no recuperaba salario, que era una propuesta que a pesar que la primera vez que cobramos bastante más dinero del que figuraba, porque teníamos, se nos estaba pagando una deuda de un mes del año anterior, de la diferencia con el sueldo anual complementario, más el aumento de enero y febrero, o sea, acumularon como 4 o 5 ítems, entonces los dos, más un suplemento, más una diferencia por cursos, entonces los docentes terminábamos cobrando un salario de bolsillo en ese mes, ese mes de marzo, de 1.400.000 pesos, 1.400.000, un poquito más. Pero claro, cuando ahora recibimos lo que en verdad es el aumento salarial, nos damos cuenta que teníamos razón. Que el verdadero aumento que nos otorga el gobierno, ese 2%, ese 2,1% que otorga el gobierno no nos alcanza ni siquiera para recuperar el porcentaje de la inflación. Y como dijimos en esa resolución de asamblea, la disputa continuaba y continuaba con la implementación de una carpa blanca. Una carpa que para nosotros es un hecho histórico e icónico. Una carpa que justamente el 24 de marzo se cumplió un nuevo aniversario, que se colocó en 1997, supuestamente iba a ser por 3 días la carpa, y terminó siendo 1.050 días, con el objetivo de recuperar salario, de percibir el fondo de incentivo docente, de un aumento del financiamiento educativo, y la verdad es que hoy podríamos usar casi los mismos carteles que en ese 1997. Y esta carpa que empezó ya a circular por los distintos departamentos, que no es una carpa que va a estar estática en un solo lugar, porque la verdad es que eso no tiene ningún sentido, poner una carpa en Santa Fe, a donde ninguno puede ir, a donde ninguno se puede acercar, no tenía ningún sentido. Empezó en Reconquista y siguió en Rafaela, y ahora iba a estar en San Jorge, mañana en Belgrano, y va a llegar a nuestro departamento también. El día lunes 13 vamos a instalar la carpa en Coronda. El martes 14 la carpa va a estar en San Genaro. El miércoles 15 la carpa va a estar en Galvez. Y va a ser el momento y la oportunidad a donde no solo vamos a llevar adelante acciones que visibilicen lo que nosotros hacemos en la escuela, acciones que tengan que ver con las cuestiones pedagógicas, sino también en el que nosotros vamos a poder tener
ese espacio y ese momento para reafirmar que la docencia santafesina hace mucho más que lo que el gobierno cree, que lo que el gobierno dice, y que por consiguiente merecemos tener un salario digno, que nosotros necesitamos recuperar nuestro poder adquisitivo para poder dedicarnos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es dar clase, y solo dar clase, y no todos los agregados que se nos están incorporando últimamente con un salario cada vez más bajo y que genera cada vez más situaciones problemáticas al interior de las escuelas. Tuvimos una semana muy triste, muy grave en distintas situaciones de nuestra provincia que tienen que ver también no solo con la realidad de lo que vive la sociedad en general, sino con las dificultades que tenemos en los establecimientos, a donde no contamos con la ayuda y el acompañamiento necesario para poder resolver situaciones que exceden al mero hecho del dictado de clases, que es lo que nosotros deberíamos hacer. María José, con respecto a la carpa blanca, tiene esta modalidad itinerante, ¿no? Bien lo decías, el hecho de no dejarla estática, sino que tenga un mensaje, un recorrido por distintos puntos de la provincia. Sí, bueno, yo vuelvo a reiterarte, ¿no? La carpa va a estar, nosotros la vamos a instalar, ya hemos pedido las autorizaciones, así que estamos armando todas las actividades. La carpa se va a ir trasladando por cada uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe. Insisto, tiene que ver con esta idea de ese espacio no solo de resistencia y de lucha, sino el espacio en el cual nosotros sacamos a la calle lo que hacemos en la escuela. La carpa en nuestro departamento, vuelvo a insistir, y principalmente en la zona, va a estar en San Genaro el día martes 14. Si la municipalidad, como nosotros creemos, responde afirmativamente al pedido otorgado, se va a instalar en la Plaza San Martín, en lo que era el San Genaro Norte, frente a la Escuela 281, en verdad sobre la calle Perón en el costado. Ahí vamos a instalar la carpa, vuelvo a insistir, va a estar desde el mediodía hasta la noche y va a tener un desarrollo de actividades, va a haber, más cercana a la fecha, vamos a enviar toda la programación, pero va a haber actividades en las cuales vamos a invitar a la familia y a las escuelas a que se acerquen, va a haber charlas para jubilados, va a haber actividades en las cuales nosotros podamos hacer cuestiones pedagógicas, y va a tener un cierre musical. Esa es la idea y la estructura que va a tener la carpa blanca en nuestro departamento, en los 3 lugares en los que van a estar, vuelvo a repetir, porque el lunes va a estar en Coronda, el martes en San Genaro y el miércoles en Galvez, con la intención de que los compañeros y las compañeras puedan acercarse fuera del horario de clase o en el momento en el que tengan disponible, para también que sea ese momento, ese lugar de encuentro, ¿no? Ese lugar en el cual podamos sostenernos y sostener la escuela pública entre todos. María José, te voy a preguntar y voy a hacer hincapié en algo que ya mencionaste y tiene que ver justamente también desde el punto de vista y la óptica que tiene AMSAFE con respecto a lo que pasó, ¿no? Con este hecho trágico de San Cristóbal, luego de estos casos que fueron apareciendo en Sunchales y Rafaela, ¿cierto? No con esa gravedad y entidad, pero sí alarmante, ¿no? ¿Está este tiempo, ¿cierto? Por lo menos se tiene en cuenta esta situación de tomar algún tipo de medida o por lo menos en esa importancia que el gremio puede llegar a tener a través de cada docente, de alguna medida, ¿cierto? Que, bueno, dé un poco más de tranquilidad o dé un poquito más de, no digo seguridad, a la hora de que los chicos cuando ingresen a los establecimientos educativos puedan ser no requisados, detectados, pero sí por lo menos tener en cuenta de que no lleven nada contundente que puedan llegar a agraviar, ¿cierto?, hacia otras personas u otras personas. La verdad es que nosotros no tenemos ese pensamiento ni sostenemos que ese sea el camino para brindar alguna seguridad. En primer lugar, porque
primero yo empiezo diciendo, debemos ser muy respetuosos de las situaciones que se dan en cada uno de los establecimientos. Y tenemos que poder tener una mirada global de esas situaciones. Las situaciones no se producen por una sola causa, y no siempre la causa tiene relación directa con la escuela, pero sí creo que nosotros tenemos que seguir creyendo y tratando de sostener esas infancias y esas adolescencias. Y si un adolescente o un infante realiza una actividad o una actitud que no es típica de un niño, como sucedió en estos casos, es porque algo pasa o algo pasó para que ese niño deje de ser niño y ese adolescente deje de ser adolescente. Y eso es algo que excede a la escuela. Y ahí es donde nosotros decimos, necesitamos arbitrar medios de contención, necesitamos acompañamientos para nuestros alumnos y para nuestros docentes, acompañamientos con equipos multidisciplinares. La solución no va a estar porque requisemos a los alumnos. La solución va a estar, o sea, eso lo único que va a hacer es que, nada, que sean más expuestos, porque hasta inclusive, Andrés, yo, y esto lo digo desde lo personal, todos los maestros y todos los padres estaríamos de acuerdo en que alguien revise a mi hijo todas las mañanas cuando entra a la escuela. Y yo no sé si estoy de acuerdo, o estoy segura de que no estoy de acuerdo. Pero sí creo que debemos contar con herramientas que nos permitan no solo no llegar a esa situación, sino que cuando esa situación se da, como sucede o como ha sucedido, poder resolverlo. Así como nosotros tenemos instancias de prevención y de protocolos sobre muchísimas otras situaciones, porque nosotros tenemos protocolos para las situaciones en casos de violencia y tenemos acciones que tienden a anticipar esas situaciones de violencia, ¿no? El trabajo de la educación sexual integral es un trabajo que permite impedir llegar a esas situaciones de violencia física o de género en nuestras alumnas y en nuestros alumnos. Y tenemos protocolos de acción, así como tenemos protocolos de acción en casos de incendio, por ejemplo, en una escuela. Sabemos cuando hay un incendio para dónde tenemos que ir con los chicos, para dónde tenemos que salir. Y tenemos acciones que prevén esas situaciones de incendio. Entonces tenemos los matafuegos cargados, revisados con tiempo, las puertas que se abren para afuera según los protocolos. O sea, hay acciones que están previstas. Bueno, para este tipo de situaciones no hay nada previsto, ni previo ni posterior. Bien. No hay un acompañamiento de un equipo interdisciplinario que aborde las problemáticas que los jóvenes y los niños tienen más allá de lo escolar. No existen. Las escuelas no tienen un equipo interdisciplinario que trabaje con los alumnos. Los equipos interdisciplinarios trabajan cuando la situación ya pasó. Y eso no nos puede suceder. Nosotros necesitamos tener esos equipos de trabajo. Bien. Y los docentes necesitamos tener la tranquilidad de que no nos tenemos que dedicar a revisar a los chicos, a darles de comer, a atender sus problemáticas particulares y a ser los psicólogos de nuestros alumnos. Nosotros tenemos que dar clase, Andrés. Entonces, cada vez se van agregando más situaciones en las cuales la responsabilidad sobrecae sobre el docente, un docente que no se formó para eso. Nosotros no nos formamos para eso, nosotros nos formamos para dar clases. Esa es nuestra especificidad. Entonces, ante estas situaciones, no solo tenemos que pensar qué está pasando en la sociedad para que pase esto, qué está pasando al interior de los establecimientos para que pase esto, sino que también necesitamos reflexionar sobre aquellas carencias que nosotros tenemos. Cuando decimos hay que invertir
en cargos en educación. Hay que invertir en tareas para el acompañamiento de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Hay que hacerlo. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Si esas cosas se llevasen adelante, seguramente bajaría bastante la posibilidad de situaciones tan problemáticas y tan riesgosas como las que hemos vivido. Bien. María José, yo te quiero agradecer estos minutos dispensados para con nuestro programa aquí, en esta producción de LT23. Gracias por siempre que tenemos la posibilidad de buscar tu palabra, ¿cierto? Los conceptos y la actualidad de los docentes santafesinos, estás allí. Gracias a vos y nos estaremos conectando nuevamente. Por supuesto, muy pronto. Muchas gracias. Abrazo grande, María José. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así pasó por el aire de LT23 la docente María José Alonso de AMSAFE Departamental San Jerónimo.